Bien chicos, el día de hoy tenemos un nuevo tema para la parte de geometría. El tema es aplicación de la congruencia de triángulos y también algunos triángulos rectángulos notables básicamente, pues, ¿no? Para esto ya previamente hemos tenido que revisar la parte teórica y acá vamos a ver la utilización básicamente de esas propiedades, de esos conceptos, pues, ¿no? Por ejemplo, el problema número 1 rápidamente nos pide el valor de x, en el cual tengo una figura que es un triángulo rectángulo, y en el cual se ha trazado una mediana, ¿verdad? Que ha salido de este ángulo de 90, sale de este vértice y se va hacia el lado opuesto. Bueno, ya sabemos que esto de acá vendría a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo, pues, ¿no? Hay una mediana relativa a la hipotenusa, ¿está? Y nos dan algunos datos. Bueno, recordad básicamente de que el triángulo rectángulo cumple una propiedad interesante, que nos dice, si yo tengo un triángulo rectángulo y del vértice de donde sale el ángulo de 90 grados, trazo una mediana hacia el lado opuesto, bueno, la mediana ya sabemos que corta al punto medio, corta al lado opuesto en dos porciones iguales, o sea, en mitad-mitad, ¿ya está? Dice esta propiedad que al cortar esta mediana en mitad-mitad, esta línea trazada, esta mediana, también tiene esa misma partición. ¿Qué significa? Que si acá lo he dividido en A y A, esta mediana también tiene esa medida de A, ¿está? Es decir, los tres segmentos son iguales en este caso. Vamos a aplicar esa propiedad en este problema, ya que notamos que hay un triángulo rectángulo, efectivamente, hay una mediana trazada. Bueno, todo vale 4x, mitad-mitad, es decir, podemos decir que acá tiene que estar 2x a la izquierda como partición y 2x a la derecha, ¿está? Mitad-mitad, porciones iguales. Y según la propiedad dice que esta mediana trazada debería ser igual a la partición que hemos hecho, o sea, debería ser igual al valor de 2x, ¿está? Pero como en su lugar tenemos a x más 3, igualamos. X más 3 debería ser igual a la partición hecha, que es 2x. Bueno, de acá rápidamente podemos despejar x, 2x menos x a la derecha, una vez x, y 3 a la izquierda que se quede en ese caso, para poder decir de que acá la variable toma el valor de 3. ¿Listo? Problema número 1. Desarrollado siempre y cuando tener en cuenta la propiedad. En el problema número 2, recordar algunas propiedades, sobre todo un par de propiedades. Recordar que cuando tengo un triángulo isósceles, o sea, de dos lados iguales, recordamos que cuando se traza un segmento por allá de este punto, de este vértice superior, trazamos una pequeña altura. Solo en el triángulo isósceles se cumple que al trazar una línea entre ellas, esta línea por ejemplo llamada altura, esto de acá, esta línea es una altura, o sea forma 90 grados, se convierte también automáticamente en una mediana, o sea divide al segmento donde cae en dos porciones iguales, y también es una mediatriz o una bisectriz. Significa que este ángulo de donde ha nacido lo va a particionar en porciones iguales como alfa, de repente, pues, ¿no? ¿Listo? Esta propiedad se cumple siempre y cuando el triángulo sea isósceles. Si es isósceles, es altura trazada, es altura, es mediana, es bisectriz, es mediatriz, y son todas las líneas contenidas en una sola. ¿Ya está? Ahora, ¿dónde tenemos esta figura? Tenemos acá la figura, echada, de costado. Notamos que esta línea trazada por allá funciona como bisectriz porque ha dividido al ángulo en dos porciones iguales, y también notamos que funciona como altura. Si una línea tiene dos funciones, significa que esa línea debe pertenecer a un triángulo isósceles. ¿Ya está? Pero claro, acá el triángulo isósceles no está completo. Debemos nosotros por acá prolongar esa línea. Vamos a prolongar y vamos a decir, ya, el triángulo total que estamos pintando, de repente por acá con el color rojo, el triángulo total debe ser un triángulo isósceles. ¿Qué significa? Que este lado adyacente al ángulo, el ángulo adyacente al ángulo, y este ladito por allá también adyacente al ángulo, deben ser porciones iguales. Por lo tanto, si esto de acá vale 13, esto de acá también sería 13 unidades. ¿Está? Pero nos decía que todo valía 19, todo vale 19. Bueno, si ya tengo 13 para completar 19, significa que este lado que me toca acá a la derecha tomaría el valor de 6. ¿Por qué? Porque 13 más 6 estaría completando los 19. Sin embargo, esta línea que es altura también es mediana, o sea, divide esta porción en mitad-mitad también. ¿Está? Además hay que recordar otra propiedad. Recordamos por allá que hay una propiedad que es la propiedad de la mediana, la cual me dice que si yo trazo en un segmento su punto medio, ubico también en el otro segmento el punto medio, trazo una base en esos puntos medios, esta línea unida por allá vendría a ser la mediana del triángulo señalado, en el cual sabemos que la mediana tiene la mitad de la base mayor. O sea, si la base mayor es 2a, la mediana viene a ser la mitad. Por eso su nombre de mediana, pues, ¿no? ¿Esto qué significa y dónde lo notamos? Lo notamos en el triángulo pintado de azul. Notamos que es una mediana porque está formada por los puntos medios.
Ya está. Además, por acá su base mayor mide 6. ¿Cuánto vale la base menor o la mediana? La mitad. ¿Cuánto es la mitad de 6? Bueno, simplemente el valor de 3. Y hemos utilizado dos propiedades importantes. Propiedad del triángulo isósceles, en esta parte, para saber cuánto hay acá y completar. Y también la propiedad de la mediana en el triángulo que está a la derecha, para decir que x, por ser mediana, vale la mitad de la base mayor, que es 3. A ver, tenemos por aquí el problema número 3. ¿Ah? Básicamente notamos que nos dan algunos datos. Tengo un triángulo rectángulo, acá tengo otro tipo de triángulo. Notamos que este ángulo es el mismo, 20-20, o sea, esto de acá vendría a ser una línea bisectriz. ¿Ah? ¿Dónde nos piden este ángulo beta? Bueno, rápidamente, si vemos una bisectriz, recordamos la propiedad de la bisectriz, que lo tenemos acá aparte. ¿Ya? ¿Para qué? Para decir que en esta propiedad de la bisectriz se cumplen algunas de las condiciones. ¿Cuáles son? Que si yo tengo la bisectriz, o sea, aquella línea que divide el ángulo en dos porciones, al tomar un punto de la bisectriz e unirlas por allá con los otros extremos, trazando las alturas respectivas, no dice esta propiedad que las alturas trazadas son iguales. O sea, este puntito trazo la altura, si la altura es A, hacia el otro extremo también la altura será el valor de A. ¿Está? Eso es lo más relevante en la propiedad de la bisectriz. Bueno, en este caso tenemos la bisectriz, tenemos un punto, vamos a tomar que el punto tomado de la bisectriz sea este. Se ha trazado una altura que tiene la medida de A, pero sin embargo falta trazar la otra altura, pues, ¿no? En este caso vamos a prolongar este segmento y además voy a trazar la altura que necesito para utilizar la propiedad de la bisectriz. ¿Ya está? Hemos completado entonces esto para decir que por ser bisectriz las alturas son iguales. O sea, si esta altura mide A, esta altura también tomaría el valor de A. Ahora, notamos en el triángulo que estamos pintando que es un triángulo rectángulo, muy importante para poder trabajar. Y para eso también recordamos otra propiedad para saber cuánto de repente le corresponde de ángulos a ese triángulo. ¿Está? Notemos que la proporción que tiene este triángulo es de 1 a 2. ¿Ya? Hay un triángulo notable que tiene justamente esa proporción. La hipotenusa como 2, un cateto como 1 y el otro cateto como S1 o SA, pero multiplicada por la raíz de 3. ¿Cuál es el triángulo que le pertenece? ¿A qué tipo de ángulos tiene dicho triángulo? Es el triángulo de 30 y 60. A 30 se le pone como 1 y a 60 se le pone como raíz de 3. ¿Está? Hay que recordar bastante ese triangulito básicamente. Bueno, según la estructura que tenemos, él sería como 2A, él sería como A, o sea, a uno se le pone como 30 y al otro, para completar 90, sería 60. ¿Está? Es el triángulo de 30 y 60, básicamente por la proporción. Hipotenusa como 2, frente a 30 se le pone como 1. Ah, ya, triángulo de 30 y 60. Ahora, ¿para qué nos sirve eso si nos piden beta en este caso? Hay que notar de que beta participa en un triángulo que es el triangulito pintado de azul, donde tengo dos ángulos internos, que son 20 y alfa, y yo puedo conseguir el ángulo externo opuesto, que es 30. Y decir que 20 más beta, propiedad de dos ángulos internos, la suma de ellos me da el ángulo externo opuesto, que en este caso es el valor de 30. O sea, 20 más beta es igual a 30. Y de ahí derivar o decir que simplemente beta es 30 menos beta, o menos 20, perdón, como el valor de 10. ¿Está? Utilizamos la propiedad respectiva, recordamos un poquito aquellas propiedades. Problema número 4. Notamos varias cosas, pues, ¿no? Un triángulo rectángulo total, un punto medio. También podemos notar que nos piden X, este segmento, pero multiplicado por la raíz de 2. ¿Ya está? A ver, ¿qué hacemos en esta parte? Bastante útil el teorema de la base media. Recuerda que cuando tengo una figura, por ejemplo, del triángulo, y noto un punto medio, puedo trazar yo una paralela a ese punto medio, ¿sí? Que lo va justamente a destinar o formar esta pequeña alturita, ¿no? Esta pequeña alturita. Es una base paralela y además corta en el punto medio a este segmento, ¿sí? Bueno, ¿esto qué significa? Que por ser base media, esto de acá vendría a ser la mitad de la base mayor, que justamente la base mayor toma el valor de 6, ¿sí? Si la base mayor es 6, significa que la base media toma el valor de la mitad, es decir, 3. ¿Va? Ahora, hay que notar que ese 3 ha caído en un triángulo importante. Formar triángulos rectángulos es nuestro objetivo. Y justamente lo que tenemos acá es un triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Dónde tengo un ángulo 45? Bueno, acá sería 90, 90, 45, 45. Recordemos el triángulo de 45 y 45. La proporción es como K y como K raíz de 2. ¿Ya? Entonces, por simple comparación, si a 45 se le pone K, 45 se le pone K, significa que el K toma el valor de 3. Él también es K, no hay problema, eso yo no deseo. Lo que yo deseo es mi hipotenusa.
Y recordamos que la hipotenusa es k raíz de 2. Pero como k, ya sabemos por la comparación, tiene el valor de 3, significa que esta expresión, o x, sería expresado como 3 raíz de 2. ¿Sí? Si k toma el valor de 3, reemplazaríamos y simplemente diríamos de que x es igual a 3 raíz de 2. Pero claro, ahí no termina el problema, ya que nos piden x raíz de 2. Bueno, digo, si x vale 3 raíz de 2, ese x yo lo multiplico por la raíz de 2. ¿Y esto cuánto me da? Bueno, 3 raíz de 2 por raíz de 2 al cuadrado. ¿Ah? Que lo cancelamos, índice con exponentes se cancelan, si es que son el mismo, me va a quedar simplemente 3 por 2, que es el valor de ese x. Y ahí tengo mi respuesta pedida, que es x raíz de 2. Listo, a ver, sigamos con el problema número 5, la misma idea que el problema anterior, problema 4. Verificamos lo siguiente básicamente, bueno, que acá hay la misma idea, un triángulo rectángulo, acá tenemos un punto medio, tenemos este lado que toma el valor de 8. ¿Ah? Vamos a trazar una paralela en este punto medio, trazo una paralela, sabemos que por paralelas debe generar el mismo ángulo, o sea, 90 grados. ¿Listo? Y bueno, además por ser base media, una base que está a la mitad, o sea, una base media, debe tener el valor de la mitad de esta base mayor, o sea, la mitad de 8, que tomaría el valor de 4 unidades, 4. ¿Está? Y claro, este 4 debería estar, o va a estar dentro del triángulo de 45 y 45, 90, 45, 45. Recordar que la proporción es como K, y la hipotenusa es como K raíz de 2. ¿Sí? Básicamente la proporción de 45, 45. Entonces decimos, esta de acá también debe ser igual a un K, y este valor pedido es igual a K raíz de 2. ¿Dónde verificamos que K tomaría el valor de 4? ¿Cierto? La comparación de esos datos. Si K toma el valor de 4, significa que al reemplazar, X sería 4 raíz de 2. ¿Está? Pero claro, ahí encontramos X, sin embargo no es lo pedido es X raíz de 2. Entonces reemplazamos, X vale 4 raíz de 2, multiplicado por este raíz de 2 que acaba de aparecer, me da un valor de 4 por raíz de 2 al cuadrado, que se cancela la raíz, solamente me queda el valor de 2. Y 4 por 2, simplemente el valor de 8. ¿No? Problema número 5. Problema 6. Notamos que hay una bisectriz, recordarles la propiedad de la bisectriz. Sabemos que si tengo un ángulo, particiono este angulito en mitad. La propiedad de la bisectriz dice que al tomar un punto de esta línea, trazar alturas hacia los extremos para generar por allá alturas iguales, o sea, porciones iguales como A y A. ¿Ya está? Acá de igual forma, tengo un ángulo inicial, el cual esta línea lo ha dividido en dos porciones iguales, o sea, es la bisectriz. Se ha trazado la altura hacia un lado, falta trazar la altura hacia el otro lado, que sería justamente esta altura trazada. Las alturas son iguales, esta altura vale 8, significa que esta altura también sería el valor de 8 metros. ¿Está? Ahora, básicamente, hay que recordar el triángulo rectángulo por acá, que es un triángulo notorio, pues, ¿no? De 8 y de 10, que en realidad pertenece al triángulo 37-53. Recuerda que 37 se le pone como 3K, a 53 se le pone como 4K, y a la hipotenusa es como 5K. Recuerda también que esa proporción, si es que la vemos, pertenece a dicho triángulo, ¿no? Notamos de que esa proporción se cumple este triángulo que está por encima, ya que tiene un cateto como 4, ya que 8 es 4 por 2, ¿sí? Y una hipotenusa que es como 5 por 2. Si ya tenemos que un cateto es como 4 y la hipotenusa es como 5, como 4, como 5, significa que el otro cateto debería ser como 3, según la proporción del notario. ¿Como 3 por cuánto? Bueno, como 3 por la constante que hemos hallado, pues, ¿no? Que es 2 por 2, y acá también será por 2. O sea, ese segmento vale 6. Pero bueno, no es necesario hallar eso. ¿Por qué? Porque nos piden X. Solamente necesito enfocarme a que cumple la proporción, y eso significa que a 37 se le pone 3 y a 53 se le pone como 4. A 37 se le pone como 3, o sea, acá debe ser el ángulo de 37, y al que es como 4 se le tiene que poner como 53. ¿Está? Bueno, ¿eso para qué? Para básicamente también notar que el triángulo total por acá tiene un ángulo de 53, significa que este angulito debe ser 37, para que sea 90, 53 y 37. ¿Ya está? Entonces decimos acá, por último, voy a representar a mi triángulo total, acá es 37, acá es 53, nos piden este lado, nos piden este lado que está por debajo, y nos dicen que este lado de acá, que es la altura, es 10 más 8, es 18. Y vamos a utilizar la proporción para definir cuánto vale, ¿no? Él es como 3, a 37 se le pone como 3, bueno, 3 por cuánto me da 18, 3 por 6, significa que él a 53 debe ser como 4, 4 por la constante que vale 6.
¿Y esto qué significa? Que x es igual a 4 por 6. ¿Cuánto vale eso? 24.